Listo. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este webinar organizado por Prociencia México sobre el papel social de las universidades de cara al anteproyecto de ley de CONACYT, mitos y realidades. Este es uno más de los eventos que organiza Prociencia y es parte de una muy amplia discusión que ha tenido lugar en estas últimas semanas en la comunidad académica en torno a este anteproyecto que tendrá repercusiones muy importantes en la comunidad académica y en el futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. Por esa razón, por ser parte tan importante de este diálogo, de esta reflexión colectiva, es muy grato tener en esta reunión a dos académicas y un académico de primera línea en diversas instituciones de nuestro país, a quienes presento en el orden en que van a intervenir con sus presentaciones. La doctora Rosalba Casas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ella tiene una muy amplia trayectoria académica y una obra muy importante sobre políticas de ciencia y tecnología, sobre redes de conocimiento, y en su carrera uno de los cargos importantes que ha tenido es haber sido directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM por 2 periodos. La segunda intervención estará a cargo del doctor Daniel Villavicencio, de la UAM Xochimilco, un académico muy destacado con una amplia obra en temas de políticas de innovación, sistemas de innovación nacionales, regionales, sectoriales, y particularmente importante para la sesión de hoy, tiene trabajos muy amplios sobre la vinculación entre academia y empresa. Y la tercera intervención a cargo de la doctora Gabriela Vargas, de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien tiene también una muy amplia e importante obra en los temas de organizaciones, ciberespacio y redes de información. Pues muchas gracias a los ponentes. Bueno, a cargo de la moderación, un servidor, Oscar Contreras, cuyo principal mérito pues es ser amigo de los ponentes. Muchas gracias a todas, a todos por su intervención y por su participación en este webinar. Y vamos a dar inicio con la primera de las intervenciones a cargo de la doctora Rosalba Casas, quien durante 10-12 minutos expondrá su participación. Adelante, por favor, Rosalba. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por la presentación y me da mucho gusto estar con Gabriela y con Daniel compartiendo esta mesa y bueno, también quiero agradecer la oportunidad de poder expresar mis puntos de vista sobre el anteproyecto de iniciativa de ley y también hacer un reconocimiento a Prociencia México por la gran tarea que han realizado promoviendo este intercambio y diálogo entre actores del sistema de ciencia y tecnología. Bueno, mi participación se divide en 2 partes. En la primera, elaboro un conjunto de argumentos sobre la función social de las universidades y las instituciones de educación superior, pero centrándonos en el papel de la investigación. Y en la segunda parte presento comentarios específicos sobre aspectos contenidos en la iniciativa de ley y que en mi percepción limitan la función de las universidades y las CIES en sus tareas de investigación. Sobre el primer punto, podemos decir que la relación entre universidad y sociedad ha sido un asunto de debate permanente para la academia, los gobiernos y diferentes ámbitos de la sociedad, y ha experimentado cambios importantes a nivel mundial. México no escapa a esas transformaciones y una de las maneras en que se expresan es en la coexistencia de múltiples formas de generación de conocimiento dentro de las universidades. Estas instituciones son los espacios en los que se han generado importantes capacidades de investigación, lo que ha sido característico de países en desarrollo como son los latinoamericanos. En México, estas instituciones concentran un porcentaje importante de investigación en el país, distribuido en las entidades federativas y en diversos tipos de instituciones como las universidades públicas
y estatales, las universidades privadas y los institutos tecnológicos, entre otros. La investigación es una función social amplia y diversa en esas instituciones, que se relaciona con los objetivos y propósitos de las mismas, así como con sus políticas y sus estrategias institucionales. En ese sentido, pretender que estas instituciones tengan una función social única, como la que se establece en la iniciativa de ley, es una postura muy general para definir los lineamientos de política en nuestro país. Es un planteamiento también desligado de la realidad y desconoce la complejidad de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, que están influidas por diferentes intereses y valores, además de la naturaleza propia del desarrollo de teorías y métodos científico-tecnológicos. La generación de conocimiento en las universidades e instituciones de educación superior tiene una función social amplia y diversa, como ya lo comentaba. Alimenta, por un lado, la renovación de la función docente y el aprendizaje de los alumnos. En los diversos campos del conocimiento es relevante para contribuir al conocimiento universal, al desarrollo de las disciplinas y la apertura de nuevos campos de conocimiento. Las especificidades de los objetos de estudio de las disciplinas y de las áreas del conocimiento tienen diferentes alcances por lo que se refiere a la atención de problemas de nuestra sociedad o de los problemas que afectan al mundo actualmente. Por lo anterior, las relaciones entre la investigación que se genera en estas instituciones con los sectores público, privado y social es diversa, ha estado presente en la larga historia de muchas de estas instituciones y ha adoptado diversas formas y modalidades, algunas de las cuales han surgido de las propias comunidades científicas y tecnológicas y otras han sido impulsadas por las políticas institucionales universitarias o por las del gobierno. La investigación orientada a la solución de problemas es un propósito explícito de muchas universidades y de algunos tipos de IES, como por ejemplo los institutos tecnológicos que ahora forman parte del Instituto Tecnológico de México y que desde su creación han tenido como propósito formar estudiantes en interacción con los sectores en los que se van a emplear y realizar investigación en interacción con problemas de dichos sectores. Por lo tanto, dentro de las universidades y las IES coexisten distintos propósitos para la investigación y diversas formas de generar el conocimiento, lo que constituye una gran riqueza de estas instituciones que se debe fortalecer y evitar reducirla a una sola forma de práctica científico-tecnológica o que prive una visión única o un solo estilo de investigar, como se pretende con el enfoque en el que han sido diseñados algunos instrumentos de política en el gobierno actual. Las universidades y las IES constituyen espacios de pensamiento plural, en los que coexisten diversas prácticas, propósitos, en un espectro muy amplio que oscila entre la ciencia básica, la investigación orientada, la aplicada y el desarrollo tecnológico, entre otros. Los campos disciplinarios, los marcos institucionales y los contextos regionales y locales en los que se ubican estas instituciones influyen en esos estilos, prácticas y propósitos en la generación de conocimiento. Las relaciones entre universidad y sociedad, por lo tanto, son complejas, influyen en el desarrollo científico-tecnológico y a su vez tienen consecuencias para la sociedad en que se genera. Lo que significa que diseñar políticas de ciencia, tecnología e innovación no es un asunto solo del gobierno, sino del conjunto de actores institucionales, sectoriales y de los diversos niveles de gobierno que inciden en su desarrollo y en los que repercutirán sus aportaciones. Bueno, considerando este marco sobre la complejidad de las relaciones entre universidad, ciencia, tecnología y sociedad, y la amplitud de la función social de estas instituciones, ¿cuál es la concepción sobre las universidades y las IES públicas en este anteproyecto de ley de humanidades, ciencias, tecnología e innovación? El anteproyecto
hace planteamientos muy generales en relación a las universidades y las CIES, y en el conjunto del documento, yo considero que el papel de estas instituciones de educación superior está desdibujado en cuanto a su función como actor del sistema de ciencia y tecnología. Aunque la propuesta de la Ley General reconoce en el artículo 24 que las universidades son una parte destacada, lo subrayo, del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, la vaguedad de su papel nos lleva a hacer cuando menos 4 reflexiones que comento brevemente. En el artículo 28 se plantea la promoción y apoyo a la participación de las universidades e instituciones de educación superior en la realización de actividades de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación sobre la base de programas y proyectos específicos, subrayado también, sin hacer referencia a los fondos concretos o instrumentos para este propósito, como se tiene establecido en la ley aún vigente. Esto genera una gran incertidumbre sobre las posibilidades de acceso a financiamiento que tendrán esas instituciones, dado el carácter centralista y circunscrito a lo que se defina como agenda de Estado y política de Estado, que en los hechos serán las que defina el gobierno. Por lo tanto, esos programas y proyectos específicos queda bastante incierto quién los definirá. El artículo 10 del mismo anteproyecto plantea la promoción e implementación de esquemas de coordinación y colaboración que propicien la vinculación corresponsable de los sectores público, social y privado con las universidades e instituciones de educación superior en materia de investigación. La idea de vinculación corresponsable es vaga y la iniciativa no plantea la creación de instrumentos de política en los que puedan participar las universidades y las CIES para este fin. Este propósito, por lo tanto, de la vinculación corresponsable no se vislumbra factible, ya que principios esenciales como la concepción de lo que es un sistema, los aspectos de la coordinación y la gobernanza del mismo están ausentes en este anteproyecto de iniciativa. La concepción que la caracteriza es la perspectiva centralizadora, jerárquica y basada en decisiones gubernamentales, por lo que las universidades y las IES serán llamadas a vincularse de forma corresponsable con los sectores que se decidan desde el gobierno. En ese sentido, la iniciativa ignora los numerosos diagnósticos que han señalado que el tema de la coordinación y la construcción de gobernanza es central para el fortalecimiento de un sistema de ciencia, tecnología e innovación. Por otro lado, en el artículo 116 se atribuyen a la SEP competencias para que junto con el Consejo Nacional se definan, Consejo Nacional quiere decir CONACYT, se definan los mecanismos de colaboración adecuados para impulsar programas de investigación en las universidades e instituciones de educación superior. Este planteamiento genera dudas sobre la procedencia de los recursos que serán utilizados para impulsar la investigación en las universidades y las IES, si existirá un fondo para ello y sobre la instancia que finalmente tomará las decisiones. Surge la pregunta, si habrá una división de atribuciones, la SEP para las universidades y las IES y CONACYT para los centros públicos de investigación. Asimismo, este artículo 116 plantea que las universidades e instituciones de educación superior promoverán que sus docentes participen en actividades de investigación y aplicación innovadora del conocimiento. Y en el artículo 108 se menciona el papel de las universidades y las IES en el fomento a la transferencia de tecnologías indispensables para el desarrollo integral del país y en el desarrollo de tecnologías estratégicas de vanguardia. A las universidades, por lo tanto, se les otorga la función de promover la aplicación del conocimiento, norma situada en una concepción que difícilmente podrá ser cumplida por estas instituciones.
La aplicación innovadora del conocimiento requiere de un diálogo entre un conjunto de actores y lo que se deduce de esta iniciativa es que serán las agendas y políticas de Estado las instancias que definirán lo que se considere tecnologías indispensables para el desarrollo integral del país y las tecnologías estratégicas de vanguardia. Perdón, me está sonando. De la lectura, ya para terminar, de la lectura de este anteproyecto se deduce que la apuesta para el desarrollo científico y tecnológico del país no está puesta en las universidades ni en las CIES, aunque se reconozca que forman parte del sistema, ya que están totalmente marginadas de la normatividad de esta propuesta. La investigación de las CIES es una base muy relevante que a lo largo de los años ha generado capacidades importantes, aportaciones al conocimiento, contribuciones al entendimiento, solución de diversos problemas y a la comunicación pública de la ciencia. Sin embargo, dado que el marco jurídico de esta propuesta no está basado en mecanismos de participación ni a nivel nacional ni en el plano de los gobiernos estatales y locales, el panorama que se desprende del contenido y concepción de esta iniciativa es que el conocimiento científico, el de las ciencias sociales y el humanístico que se genera en las universidades, quedará a la deriva y dependiente de las decisiones gubernamentales en un esquema de gran discrecionalidad. Se corre el gran riesgo de que las capacidades de esas instituciones, que han probado ser relevantes para responder a emergencias sociales como la que estamos viviendo, se deterioren en los próximos años, dada la falta de un esquema de financiamiento explícito y de esquemas de participación de estas instituciones. Bueno, esta es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalba. Sin duda hay algunos aspectos que merecen comentarse en la presentación de la doctora Casas. Les recuerdo que al final de las 3 presentaciones tendremos un espacio para los comentarios, las preguntas, las observaciones de quienes nos siguen en el streaming. Así que, por favor, vayan preparando y enviando sus preguntas, sugerencias, comentarios, y los estaremos circulando, los estaremos procesando al final de las presentaciones. En la segunda intervención, a cargo del doctor Daniel Villavicencio de la UAM Xochimilco. Por favor, Daniel, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a Rosalba y a Gabriela y a Oscar. Buenas tardes al público que nos escucha. Quiero agradecer la invitación de Prociencia a este evento para dialogar sobre algunos aspectos relacionados con el papel de las universidades, el reto que tienen por delante ante un anteproyecto de ley de ciencia y tecnología que desde mi perspectiva pretende sustituir algunos aspectos de la ley vigente que fue creada implementada en 2002 y que de alguna manera generan, como ya lo mencionaba la colega anterior, Rosalba, algunas reflexiones, algunas disyuntivas y por parte de la comunidad científica de distintas instituciones, algunas pues preocupaciones. Yo elaboré una pequeña presentación que por favor pido que la presenten, que tiene que ver con algunos antecedentes por la siguiente razón. Pareciera que el anteproyecto de ley que se presenta por parte del CONACYT partiera de un vacío, como si hasta ahora no hubiese existido gran cosa. Y me parece que es importante recordar algunos aspectos de lo que ha sucedido en los últimos, pues, 18 años, por lo menos, en materia de desarrollo científico y tecnológico del país, a raíz de los cambios que promovió la ley del 2002. La siguiente, por favor. La ley del 2002, en su artículo 9 bis del capítulo 2, plantea que el presupuesto para ciencia y tecnología no deberá ser menor del 1% del PIB. Por supuesto que esto nunca se logró, pero por lo menos lo plantea en su articulado. El anteproyecto actual por ningún lado plantea qué porcentaje, en relación a qué, y nada por el estilo. Ya la colega Rosalba mencionaba que hay aspectos, hay algunos vacíos
en ciertos aspectos, no solo programáticos, sino también de los mecanismos bajo los cuales se pretende cumplir con algunos de los grandes metas y objetivos de la ley. A raíz de esta ley de 2002, pues se crearon un conjunto de programas y de fondos que permitieron durante las últimas 2 décadas incrementar las capacidades de investigación científica básica y aplicada del país, el desarrollo tecnológico e innovación, el incremento de la infraestructura, la promoción de redes y de investigación colaborativa, entre muchos otros aspectos. Y me parece importante recordar ¿qué vino sucediendo en términos numéricos, por lo menos hasta donde he tenido en este momento oportunidad de elaborar, para que nos demos cuenta, digamos, de este prediagnóstico que podría seguir? La siguiente, por favor. Entre los programas creados estuvieron los fondos mixtos de carácter estatal y 2 municipales, 34 en total, que si se fijan ustedes en la gráfica, entre 2002 y 2010 financiaron 4.773 proyectos de investigación científica básica y aplicada, mayoritariamente, con una erogación de 5,000 millones de pesos. Y hasta 2016 sumamos, hay un error en la suma, eran en total como unos 5,000 proyectos aproximadamente, con una erogación de 10,000 y pico millones de pesos. Y ahí están las áreas temáticas y las modalidades de investigación. La que sigue, por favor. Tuvimos redes temáticas, en un inicio 12 redes temáticas, luego se sumaron otras 8, luego otras 30, luego otras 37, y al final, hasta el 2017, operaban unas 138 redes temáticas en muchos y muy amplios temas, con un gasto, con un presupuesto de 444,302 millones de pesos para operar proyectos de investigación, estancias postdoctorales, estancias de investigación, eventos, publicaciones, etc. Muchos de los aspectos que todos los científicos hacemos de manera cotidiana en nuestras instituciones, pero que sin esos recursos provenientes de los programas de CONACYT definitivamente no se podrían hacer, porque recordemos que la mayor parte de las instituciones de educación superior ejercen un 70% y en algunos casos hasta el 90% de sus presupuestos en pagos de nómina, prestaciones y mantenimiento de infraestructura. Y les queda muy poquito presupuesto para financiar actividades de investigación. La que sigue, por favor. Ahí tenemos, por ejemplo, que entre 2002 y 2008 se financiaron 5,279 proyectos en investigación científica básica. Y si extendemos los números hasta 2018, casi llegamos a 10,000 proyectos financiados en las distintas áreas temáticas de la investigación científica de nuestro país. Al lado tenemos, por ejemplo, lo que se financió más o menos en el mismo periodo, 2002-2010, en los distintos fondos sectoriales. Estos fondos promovían el desarrollo de investigación enfocada a la resolución de problemáticas específicas de los distintos sectores. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de salud, que en esa primera década se financiaron 890 proyectos. Y si llegamos hasta el 2018 o 19, seguramente será el doble de proyectos financiados. Lo mismo en el Fondo Sectorial para Alimentos, que es el de Zagarpa, seguramente unos 700 proyectos financiados a lo largo de las 2 décadas, el de Medio Ambiente, 356 más unos 200 proyectos adicionales, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos al 2010 cerramos la década con 7,305 proyectos financiados de carácter estrictamente sectorial, que sumados a los de ciencia básica y los fondos mixtos, tenemos casi 20,000 proyectos de investigación, si no es que más, proyectos de investigación científica básica y aplicada por estos programas de investigación. No estoy sumando, porque no tenía los datos a la mano, de muchos otros programas que se fueron creando sucesivamente a lo largo de 2 décadas. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, si la puedes agrandar para ver bien los números. Bueno, ahí tenemos 2 gráficas que muestran aspectos presupuestales. En la primera de barras anaranjadas, a precios constantes,
de 2013, tenemos que en 2015, que fue el año de mayor presupuesto para la ciencia hacia CONACYT, 30,000 millones de pesos. Pero a precios constantes de 2013, hoy por hoy, digamos, desde la disminución drástica de 2017 a la fecha, pues hoy estamos con un presupuesto muy equivalente al de 2009, entre 2009 y 2011, es decir, menos de 20,000 millones de pesos. Y si comparamos con la gráfica de abajo, que muestra los grandes rubros en los cuales se ejerce o se ha venido ejerciendo el presupuesto de CONACYT, tenemos que la mitad de esos casi 20,000 millones de pesos se gastan en las becas. Una cuarta parte en el presupuesto de los centros públicos de investigación del sistema CONACYT, de los centros CONACYT, que son 20 y tantos centros, y la otra cuarta parte en el Sistema Nacional de Investigadores, que ha venido incrementando en número de miembros. Y las porciones amarillas es lo que se ejerce para todos los programas que fomentan, financian y promueven la investigación científica, que no son ni las becas, ni el SNI, ni el presupuesto operativo de los centros CONACYT. Entonces, imagínense que si hoy por hoy se restringen los programas, por un lado el presupuesto y por otro los programas, pues el espacio de acción y el espectro de acción posible para la investigación científica en este país se queda un tanto reducido. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una comparación burda, si ustedes quieren, pero al fin y al cabo muestra lo que hasta la fecha del 2019 teníamos y lo que el nuevo enfoque de los programas de CONACYT, denominados Programas Nacionales Estratégicos, PRONACE, promoverá desde la perspectiva del fomento a la investigación. Y si se dan cuenta, hay bastantes similitudes. Quizás seguramente no habrá muchos cambios en los mecanismos operativos, porque hay que recordar que todos los programas tienen reglas específicas de operación, términos específicos de referencia vinculados a los preceptos de la ley y también a los que las leyes hacendarias y los mecanismos de la función pública establecen, como el régimen de lo que es posible financiar y de lo que no es posible financiar. Y tenemos, un PRONACE de salud, y antes teníamos un fondo sectorial de salud, uno de agua, y antes teníamos el fondo sectorial de agua, y así sucesivamente, ¿no? Destacan algunos aspectos que no están contemplados, no estaban contemplados, como el tema de agentes tóxicos y procesos contaminantes, o un PRONACE de cultura. No había un fondo sectorial de cultura, pero sí teníamos un fondo sectorial del turismo, un fondo sectorial que tiene que ver con aspectos de inmigración por la Secretaría de Relaciones Exteriores, los fondos de innovación, que hoy por hoy no queda claro, por lo menos a mí no me queda claro dónde están en el marco de la estructura de programas del CONACYT actual. Y teníamos un fondo de desarrollo regional que fomentaba redes de investigación de aspectos regionales más allá de los estatales o municipales, un Fondo Nacional de Cooperación Científica Internacional que desaparece también, y por supuesto los 32 fondos mixtos y los 2 municipales. Todos estos programas estaban articulados a los fideicomisos que ya desaparecieron. Entonces, esta gama de programas que teníamos, por un lado, que fuimos teniendo, aquí no está el de redes temáticas, no lo mencioné, y otros tantos que tampoco están mencionados, pero que fomentaba la investigación con los distintos mecanismos posibles con el presupuesto CONACYT, desaparece, y hoy nos queda un espectro mucho más restringido de 10 programas que financian investigación en distintas modalidades. ¿Qué nos queda entonces como panorama? Ya lo mencionaba la colega Rosalba. La siguiente, por favor. La siguiente lámina. Ante los logros que habíamos obtenido, que aquí menciono brevemente, a partir de la ley de 2002 y de los programas que implementó CONACYT, pues un crecimiento importante de la masa crítica de investigadores en nuestro país, no solo porque incrementó el Sistema Nacional de Investigadores, los miembros casi se duplicaron, no solo tampoco porque se han venido fomentando las becas para
jóvenes investigadores en programas de posgrado, sino porque los distintos programas de fomento a la investigación pues permitieron consolidar capacidades tanto individuales como colectivas. Se incrementó la infraestructura para la investigación científica en sus distintas versiones y modalidades y temáticas. Se incrementaron, por supuesto, las capacidades de investigación a lo largo y ancho del país. Los fondos mixtos y el FORDECID, por ejemplo, incrementaron sustancialmente la capacidad en las entidades federativas y de alguna forma se atacó el centralismo que habíamos venido sufriendo porque pues en la capital del país se concentran las tres principales y más grandes universidades del país, que son la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, junto con el CIEMBESTAR y la UAM. Se descentralizaron, por tanto, muchas de las capacidades, se abrieron nuevos campos de investigación, se crearon y consolidaron subdisciplinas, temáticas, etcétera, etcétera. Hubo una cantidad impresionante de proyectos financiados que no los había antes. Programas, incluso las instituciones públicas pudieron establecer programas de investigación de mediano y largo plazo gracias a que había incentivos, llámese programas de fomento a la investigación en diversas modalidades. Se crearon y fomentaron comunidades epistémicas y comunidades de conocimiento y, a final de cuentas, hoy contamos con una disponibilidad y acervos de conocimiento en distintas formas, no solo a través de publicaciones, a lo largo y ancho del país, y a través de redes de colaboración entre miembros de la comunidad científica nacional junto con el resto del país. Ahora, los cambios y el anteproyecto que propone la ley, desde mi perspectiva, plantean un conjunto de aspectos que me parece importante reflexionar. 2 minutos, por favor. ¿2? ¿1 minuto? Ok. 2 minutos. Primero, la sociedad es cada vez más compleja y la complejidad es dinámica, es decir, varía de manera constante, evoluciona de manera constante y plantea problemáticas en el corto, en el mediano y en el largo plazo, algunas para las cuales hoy por hoy disponemos ya de acervos de conocimiento con los cuales se podían resolver o proponer soluciones de distintas perspectivas en el corto plazo. Y en ese sentido, pues la investigación con un enfoque orientado y de misión que ya se venía dando a través de los fondos sectoriales y mixtos, pues puede continuar, pero restringir todo el aspecto de fomento a la investigación en una perspectiva de enfoque a aspectos específicos o puntuales de problemas hoy presentes, pues no solo genera limitantes, sino que trastoca. Y yo diría que en cierta forma pone en entredicho el conjunto de capacidades científicas que hemos venido desarrollando con mucho esfuerzo entre los investigadores y el gobierno y las universidades a lo largo de las últimas 2 décadas. Si hoy los distintos problemas requieren de soluciones complejas porque son complejos e innovadoras, no se puede limitar la investigación científica a aspectos específicos de las problemáticas presentes. Se debe mantener, desde mi perspectiva, una libertad temática, una pluralidad de la investigación, porque la pluralidad y la diversidad fomentan el desarrollo y la explotación de nuevas oportunidades, la creación y el descubrimiento de nuevas vetas de investigación que desde una perspectiva limitada sería imposible aprovechar. El descubrimiento de nuevos campos y nuevas vetas es posible en la medida que estamos abiertos al diálogo, que estamos abiertos al debate, que estamos abiertos a la novedad y a lo que hoy no existe. Y lo que hoy no existe no se puede encontrar si solo nos restringimos a campos específicos de la investigación. El espectro limitado de acción que plantea el anteproyecto de ley me parece que pone en duda, y en ese sentido recomendaría el reciente artículo de Nexos del colega Andreas Schleder, porque plantea precisamente los vacíos que deja este anteproyecto de ley y las contradicciones en las que entra, porque por un lado promueve cooperación y ciencia abierta, pero pues cooperación y ciencia abierta no es posible si nos restringen el espectro de campos temáticos en los cuales investigar. Plantea por un lado participación, pero pues participación requiere diálogo y de espacios de debate, y eso no queda claro cómo se van a instrumentar en el anteproyecto de ley.
Entonces, me parece que una de las grandes problemáticas que plantea al mediano plazo, si este anteproyecto se implementa tal y como está y al pie de la letra, es que va a generar una especie de asfixia al desarrollo de la investigación y de las capacidades de investigación de las generaciones que vienen detrás de nosotros, porque bueno, uno ya generó su espacio, sus temas, pero para los nuevos investigadores que han estado y que tienen mucho más habilidades que uno en pues fomentar cooperación e interacción a distancia con otras comunidades de otros países, pues no van a poder desarrollar o implementar ni siquiera sus capacidades por este limitado y acotado espectro en el cual de investigación el cual nos propone el anteproyecto de ley. Pues hasta aquí sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Pues para concluir y antes de pasar a la sesión de comentarios y intervenciones de los asistentes al webinar, ya tenemos algunas preguntas que iremos comentando al final de la tercera presentación. Es el momento para que quienes estén interesados en comentar y preguntar lo hagan, por favor, a través del chat. La tercera presentación, la tercera intervención en este evento es de la doctora Gabriela Vargas, de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Adelante, por favor, Gabriela. Buenas tardes. Tengo una presentación, me gustaría que la pongan. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este webinar. Debo decir que estoy hablando aquí como antropóloga y como profesora investigadora de una universidad pública, pero a título personal. Muchos han sido ya los webinars, artículos de prensa y conferencias en los que se ha estado discutiendo la propuesta de ley de la que hoy nos ocupamos. Yo quisiera solamente hacer algunas consideraciones desde mi propia disciplina, que es la antropología, y desde mi punto de vista como investigadora, profesora en una universidad pública. Por favor, la siguiente. Las universidades públicas y privadas. A lo largo y a lo ancho de todo el país, las universidades son los lugares principales en los que se inicia a las y los jóvenes en la investigación académica, sea humanística, artística, científica o técnica. Y hasta ahora, al menos en Yucatán, la universidad pública, que en Yucatán incluye parte de la educación media o bachillerato, ha estado hasta cierto punto apoyada por la existencia de universidades privadas. Estas últimas han tenido escuelas preparatorias y desde los 1990s, licenciaturas y posgrados que han estado por décadas quitando a las universidades públicas la presión de una demanda de admisiones que estas universidades públicas no tienen la infraestructura para cubrir. 2. Han desarrollado, además de bachilleratos, licenciaturas, posgrados y otros programas formativos como diplomados y carreras técnicas cortas, opciones que suplementan la oferta educativa de las universidades públicas. 3. Han expandido el mercado laboral para los egresados de las universidades públicas, tanto en puestos administrativos de servicios de salud y prevención como en construcción y mantenimiento de instalaciones, así como en la academia misma. Las universidades privadas crean puestos de trabajo de muchos niveles, al mismo tiempo que apoyan y complementan la investigación que se lleva a cabo en las instituciones académicas públicas. En la actual propuesta, el papel de las universidades públicas queda totalmente sujeto a la agenda del Estado en materia de investigación y las universidades privadas desaparecen. Dudo que pueda existir una ley perfecta de cualquier tipo. En casi 30 años que tengo de carrera académica en instituciones mexicanas, me he quejado un día sí y un día no de lo arbitrariamente estrecho de los marcos legales nacionales con respecto a la ciencia y la investigación. Por ejemplo, fue hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto que en diciembre de 2015, las y los profesores de universidades públicas se nos reconoció el derecho a usar nuestros conocimientos para crear o ser parte de empresas privadas que pudieran conducir a un beneficio pecuniario de nuestras investigaciones en las universidades públicas. La ley que hasta ahora está en vigor tiene muchos problemas, comenzando por su verticalidad. No es tan extrema como la nueva propuesta, pues contempla la participación de organizaciones civiles y la participación de investigadores en empresas como accionistas, agentes de transferencia tecnológica y consejeros, pero sigue siendo una ley sin la amplitud necesaria para realmente impulsar
la creatividad y la innovación desde abajo. La nueva propuesta de ley, sin embargo, en vez de corregir esta verticalidad, prácticamente mata de raíz la posibilidad de que sea la curiosidad, la creatividad, el conocimiento, las humanidades y la innovación las bases de la investigación académica, porque excluye además de las organizaciones de la sociedad civil a la misma comunidad académica, la cual ahora aparece con voz, aunque muy limitada, pero sin voto sobre los causas que la investigación debe de seguir. La siguiente lámina, por favor. La ley anterior no proponía que fuera el Estado quien tuviera que ser el centro de la generación y la promoción de la ciencia, sino que tanto la investigación como las tareas de la difusión aparecían como propiedades de múltiples actores sociales y un Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, como decía en el capítulo 2, aparecía como un ente coordinador entre distintos actores sociales. Este Consejo de Estado, en la ley hasta ahora vigente, incluía al CONACYT, pero también al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, a los centros públicos de investigación, a representantes del sector productivo y a la Academia de las Ciencias, así como a la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, la cual estaba conformada por el conjunto de los secretarios estatales de investigación, ciencia y tecnología. Uno de los objetivos importantes de esa ley era promover la transferencia de conocimientos, de personal y habilidades desde la universidad y los centros de investigación a las empresas y a las instituciones del gobierno, así como a la empresa privada. La propuesta de ley actual, en cambio, parece querer sujetar tanto la generación de investigación prioritaria como los mecanismos de difusión a las prioridades gubernamentales, extendiendo, me parece a mí, las atribuciones de ese consejo. Esto me parece irreal, además de incosteable. Y la nueva ley no establece el porcentaje del Producto Interno Bruto, como ya han dicho mis colegas, que el gobierno en turno tendría que destinar al apoyo de la ciencia, las humanidades y la generación del conocimiento en general. Además, las empresas, las universidades y los institutos privados de generación y difusión del conocimiento prácticamente aparecen como sombras y no como actores importantes que son en el contexto actual en la investigación, la enseñanza y la difusión del conocimiento. Más que coordinar, la propuesta de ley parece tener como intención controlar lo que se hace en la investigación, lo que se enseña y lo que se difunde. Siguiente lámina, por favor. La ley existente de ciencia y tecnología no era una ley democrática, pero al menos adoptaba y promovía las ideas sobre la triple hélice de la economía del conocimiento, originalmente propuesta por Lloyd Leiderdorff en 1997. Desde ese modelo, la universidad debía formar con la industria y el gobierno un círculo virtuoso de movimiento, de conocimientos, personal y habilidades que beneficiaría a toda la sociedad. El espacio para la acción de las organizaciones civiles también se garantizaba con la inclusión del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como la Academia Mexicana de las Ciencias. El énfasis de la ley en la transferencia garantizaba hasta cierto punto la participación de las universidades en la vida académica relacionada con la investigación. Por supuesto, no todo era bueno ni perfecto, pero al menos tanto la vida universitaria como la sociedad civil tenían en esa ley espacios de participación. La siguiente, por favor. Para las universidades, la ley que ahora CONACYT llama neoliberal presentaba serios problemas. Ya las ideas de que las habilidades utilizables serían las que se privilegiaran en la docencia universitaria había sido lamentada por pensadoras y pensadores, entre los que sobresale Bill Readings, al menos por la magnitud de la respuesta que su libro The University in Ruins suscitó. Según Readings, la universidad estaba en ruinas porque antes era un lugar de reflexión en el que la creatividad y la originalidad se basaban en una sólida curiosidad infinita sobre el mundo, que era la que sostenía el desarrollo tecnológico. Readings deploraba la transformación de las universidades, sea en corporaciones que buscaban el aumento constante de ganancias, sea en lugares dedicados a servir al mundo de las corporaciones, en vez de perseguir la expansión del conocimiento mismo como su leitmotiv. Reading señalaba la creciente pesantez de la universidad que estaba resultando del excesivo crecimiento de las estructuras administrativas, el crecimiento de la vigilancia del personal académico y en la transformación del cuerpo estudiantil, que pasaban de ser usuarios a clientes, y estas para él eran las principales señales de alarma en las universidades tanto públicas como privadas.
La visión de Leadersdorf, en cambio, era positiva sobre los mismos desenlaces en las universidades y apuntaba a la transferencia como la virtud principal de los sistemas de conocimiento en los que las universidades se insertaban. La siguiente, por favor. Muchos de los actuales planes de estudios de las universidades públicas se han modificado para adaptarse a las ideas de Leadersdorf sobre la triple hélice, poniendo el énfasis en la transmisión de habilidades susceptibles de ser utilizadas en la industria y en el trabajo manual. Las incubadoras de empresas y la educación de responsabilidad social, por ejemplo, llegaron a la Universidad Autónoma de Yucatán en este contexto. Nuestros actuales planes de estudio ponen el énfasis en la docencia de transmisión de habilidades útiles en el mundo comercial y de las empresas privadas, aunque facultades como esa en la que yo enseño sí han logrado retener valores humanísticos que las y los profesores tratamos de inculcar en el estudiantado. En Yucatán, la creación del Parque Científico, impulsado por quien fue nuestro secretario estatal de Ciencia y Tecnología, Raúl Godoy Montañez, comenzó a ser planeado en 2007 y a tomar forma en 2008. Godoy Montañez se basó precisamente en esas ideas de la triple hélice, al grado que el monograma de las instalaciones actuales del Parque Científico de Yucatán es el de una triple hélice. La investigación en las universidades públicas dentro de este modo de pensar se ve como una forma de captar recursos externos que luego se canalizan en parte hacia la investigación y además de generar nuevos conocimientos, forman a las y los jóvenes en la metodología de investigación. Otra parte de esos recursos se canaliza hacia la administración por medio del renglón de overhead, que por ejemplo en nuestra universidad puede llegar a ser hasta 20% o más. En términos de vida cotidiana, que son aquellos en los que las y los antropólogos nos enfocamos, el resultado de esta universidad, que podría ser vista como en ruinas desde al menos algunos ángulos, o como parte de una o más triple hélices de transferencia, fue la llamada cultura de la auditoría, que se hizo presente y cada vez más patente desde los 1980s, como se menciona en muchísimos trabajos antropológicos. Las y los profesores universitarios, junto con las y los estudiantes, fuimos convertidos en piezas a ser contadas, actividades a ser medidas y pesadas, y resultados a ser premiados o castigados en sistemas nacionales y mundiales de rankings que se reflejan todavía en ingresos fluctuantes para las y los docentes, en la currícula constantemente cambiante y en una inflación imparable de las estructuras administrativas. En México y en especial en Yucatán, la universidad pública pasó a tratar de ser al mismo tiempo una casa de saberes transferibles apoyada por las estructuras estatales y federales de financiamiento, un conjunto de acciones empresariales que al menos en mi facultad como en otras facultades ha consistido en crear o en abrir cursos y diplomados en los que estudiantes extranjeros y profesionales en empresas pagan colegiaturas, en diseñar incubadoras de empresas, en poner en marcha pequeños negocios como la producción de sustancias químicas que sean vendibles en la Facultad de Química o que, como ahora durante la pandemia, puedan ahorrar a la universidad la compra masiva de desinfectantes, y también en buscar financiamientos externos para proyectos de investigación, entre los que una fuente importante ha sido hasta ahora el CONACYT. Y de ahí llegamos a la actual, sí, gracias. Llegamos a la actual propuesta de Ley de Humanidades de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por favor, la siguiente. La actual propuesta es solamente, no solo nos aleja todavía más de la visión humboldtiana de la ciencia, como diría Readings, sino que propone que los programas nacionales estratégicos sean el eje de toda la investigación apoyada por fuentes públicas. Esto en particular, a pesar de que los primeros párrafos de la propuesta enfatizan el lugar de las humanidades en el futuro de hacer investigación, deja fuera a sectores enteros de investigación, incluyendo lo que hago yo sobre organizaciones y arte y lo que hace la mayor parte de mis colegas. Estos son algunos de nuestros libros recientes que ustedes pueden ver que hemos publicado. Entre esos temas incluyen la religión, los deportes, las respuestas colectivas a los huracanes, los juegos infantiles, la historia regional, el racismo, los estudios osteológicos alrededor de restos humanos animales, la gastronomía, las fiestas, la cultura visual, la literatura en medios digitales, la música, la poesía en maya y en español, la trova yucateca, el espiritismo decimonónico, la vida de Felipe Carrillo Puerto,
las costumbres que prevalecían sobre los matrimonios arreglados y no en los siglos XVII, XVIII y XIX, y un sinfín de temas que difícilmente van a ser vistos desde el centro del país como relevantes para la investigación estratégica en los términos verticales de un Estado nacionalista. Siguiente, por favor. En 2021, el presupuesto total asignado a Yucatán por la Federación fue el menor en más de una década, y para esto están sufriendo todas nuestras instituciones culturales. En Yucatán, un porcentaje de los fondos de las instituciones culturales vienen de patronatos y sociedades de amigos de museo, amigos de la ciencia, amigos de la orquesta. Igualmente, muchos de los deportistas locales entrenan en clubes privados en los que sus familiares son miembros o son sostenidos por medio de empresas. Esto quiere decir que generalmente entre la tercera o la cuarta parte de los fondos destinados a la cultura y el deporte vienen directamente de la sociedad civil, y al menos en el deporte de las empresas. Este año, los diversos museos, así como la Orquesta Sinfónica de Yucatán, han estado apelando una y otra vez al público para incrementar sus donaciones para que la música y el arte continúen siendo parte cotidiana de la vida en Mérida y en el estado de Yucatán. La siguiente, por favor. En Yucatán, desde la universidad pública, quienes hacemos estudios sobre la cultura urbana, estamos presenciando, por un lado, la posible desaparición total de los apoyos de nuestras investigaciones y, por otro, quizá la desaparición concurrente de los grupos e instituciones a los cuales habíamos estado estudiando. La conclusión. En vez de partir de una consulta general a quienes hacemos investigación, incluyendo a quienes somos profesores y profesoras en las universidades, que hubiéramos sido las personas más obviamente preocupadas por la dirección de las humanidades y la ciencia, esta ley fue redactada por un pequeño comité que se erigió en representante no solamente de la comunidad académica, sino del pueblo en general. Un camino alternativo y mucho más productivo para nuestra comunidad académica hubiera sido generar una discusión en torno a los propósitos que las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación en el México actual y en el contexto del mundo se están dando, para luego integrar un borrador de ley que la comunidad académica y la sociedad mexicana en general hubiera podido corregir con la participación de todos los sectores y en particular con la participación plena de la comunidad científica, humanística y de docentes universitarios. El proyecto de ley que la Asociación Prociencia ha propuesto al Congreso es este tipo de iniciativa. En este momento, la propuesta de ley presentada por Prociencia se convierte no solamente en una posibilidad alentadora, sino en una propuesta necesaria y en un proyecto urgente. Gracias. Muchas gracias por la presentación, las tres presentaciones, tres excelentes, estupendas presentaciones que dan pie. Ya tenemos algunas preguntas de parte de los quienes están siguiendo este webinar, y les propongo entonces, les comentaré las tres primeras preguntas. Voy a omitir los muchos elogios a las tres intervenciones, los cuales además yo comparto, para concentrarme en las tres primeras preguntas y pedirles una primera ronda de intervenciones. No vienen dirigidas a una persona en lo particular, entonces quien quiera tomarlas, una o varias de ellas, les agradeceré intervenciones breves, para después tendremos por lo menos una más, si no es que dos rondas más de comentarios. Primera pregunta: hay una corriente que defiende la idea de la universidad desarrollista, que tiene una función social. ¿En qué los PRONACES se inscriben en este enfoque? O quizá, ¿cómo los PRONACES se inscriben en este enfoque? Esa es la primera. Segunda, ¿hay alguna estadística que nos indique los casos de éxito de los fondos sectoriales, FOMICS, que tanto ha denostado y de hecho desaparecido el actual CONACYT? Y tercera, ¿creen que algunas universidades deberían especializarse en la solución de problemas y otras más en ciencia básica? Entonces, aquí están las primeras preguntas. Me gustaría invertir el orden de las intervenciones, empezando con la doctora Vargas. Intervenciones breves para darle más agilidad a las siguientes rondas. Sí, gracias. Perdón, la primera pregunta era sobre los PRONACES, ¿no? No. La idea de que hay una corriente que defiende a la universidad desarrollista con función social.
¿Cómo se inscriben los PRONACES ahí? Sí, en efecto, yo creo que la idea de los PRONACES, como decía el profesor Villasencio, pues no es una mala idea. Nada más que además de ese tipo de investigación, tendría que haber otro tipo de investigación que no necesariamente está ligada. Yo no tengo ningún problema. Los Estados Unidos tienen, por ejemplo, su departamento de investigación del clima, su departamento de investigación de los peces, del agua y de estas cosas. Nosotros también necesitamos estas cosas, pero tiene que ser posible que además de esto nosotros podamos investigar lo que queramos. Por ejemplo, como hace mi colega Ann Johnson en la Ibero, ¿sí? ¿Cuáles son las ideas que hay sobre la exploración espacial de los mexicanos? ¿Por qué no? Ajá. O las cosas que hago yo, de cómo funciona la producción y la interpretación y el performance musical en la ciudad de Mérida, en donde la música es uno de los grandes, una de las actividades que le da de comer a un montón de personas. Gracias. Sí. Gracias. Déjenme agregar para después una idea aquí a la respuesta que acaba de dar la doctora Vargas. Defendiendo, como lo hacemos creo que todos aquí, la libertad de cátedra y de investigación, ¿hay lugar para una agenda de Estado en investigación en ciencia y tecnología? ¿Y cuál es el lugar que podría tener esa agenda de Estado? Pero lo dejamos para después. Tenemos aquí otras preguntas. Y Daniel, por favor, es tu... Sí, a ver, yo creo que me quisiera comentar las tres. A ver, respecto a la de las estadísticas, bueno, sí hay y no hay. Uno de los grandes problemas que ha tenido, que tuvo el CONACYT hasta últimas fechas y que no queda resuelto todavía, porque no estaba claro en la ley anterior ni en el proyecto de ley actual, tiene que ver con la evaluación. Pero no solo la evaluación cuantitativa o la evaluación financiera y la rendición de cuentas, sino efectivamente a partir de qué métricas y desde qué elementos y categorías cualitativas se pueden catalogar exitosos o no los proyectos que fueron financiados. Y eso estuvo presente en las administraciones de toda la década y en la actual, porque no está claro cómo hay que hablar. Cuando uno diseña desde la perspectiva de política pública y de política de ciencia y tecnología, cuando uno diseña un programa de fomento a las actividades de ciencia y tecnología, junto con el programa se diseñan las métricas y los indicadores con los cuales se lo va a evaluar en el corto, mediano y largo plazo. Y eso nunca ha estado presente en ninguno de los programas. Y uno no le puede pedir a un investigador que dé cuentas de algo que no se le dijo desde el principio que se le iba a evaluar. Pero ese es un problema generalizado, y no solo en el CONACYT, sino en muchos otros de los programas de política pública de muchos de los sectores de este país. Entonces, no hay estadísticas claras ni completas, hay libros, hay monografías. Ahora, pero con respecto a las dos otras preguntas que están ligadas desde la visión desarrollista y que unas universidades se dedican a una cosa y otras a otras, pues quizás sea posible, pero yo diría que no es deseable. Digamos, no me gustan las comparaciones, pero no me gustaría, ¿verdad?, que tendiéramos a parecernos cada vez más a algo de lo que sucede, por ejemplo, en países como Corea del Norte, en donde el Estado decide qué se puede investigar, cuándo, quién y cómo y dónde, ¿no? Y me remito a la época stalinista también, en donde el gobierno decía que se puede investigar y que no es factible investigar, y si investigas eres subversivo. En ese sentido, digamos, yo creo que Rosalba lo explicó muy bien, cuáles son las distintas funciones que pueden tener y desarrollar las universidades, y no se le puede pedir de manera dictatorial a una comunidad científica o académica de universidad: ustedes se dedican solo a estudiar cuestiones relacionadas con el cáncer o el trigo o el maíz, y ustedes hagan investigación fundamental de frontera acá de este lado. Y ustedes les doy este dinero y ustedes les doy otro dinero. Me parece que es, digamos, imposible por una sencilla razón. La investigación, en la medida en que evoluciona, genera su propia agenda, porque va descubriendo programas, va generando hipótesis, va explicando y experimentando aspectos específicos que descubre en el andar de la investigación, y no se le puede predeterminar de entrada qué sí puede investigar o por dónde sí puede ir y por dónde no puede ir. Y me parece que entonces definir unas universidades aplicadas
o de conocimiento útil y otras de conocimiento científico de frontera y básico, pues sería, digamos, atentaría contra la libertad de investigación y, digamos, y contra el derecho que plantea la ley, el anteproyecto de ley, con el derecho a la ciencia, porque el derecho a la ciencia no es solo a beneficio del conocimiento, es también a hacer ciencia. Eso implica también el derecho a la ciencia. ¿Y por qué me van a decir a mí qué ciencia tengo que hacer porque me tocó estar en una universidad y no en otra? ¿No? Es decir, yo y las instituciones tienen reglas, las universidades, por ejemplo, tienen reglas específicas y mecanismos claros de operación y de asignación de recursos y de reconocimiento de los éxitos de los investigadores. Entonces, digamos, sería un poco como limitar, coartar y pues truncar las trayectorias de muchos investigadores. Muchas gracias, Daniel. Rosalba, por favor. Sí, gracias, Oscar. Sí, bueno, a ver, esta idea, yo no he escuchado hablar de ese concepto de universidad desarrollista, pero bueno, es un concepto, yo creo que de alguna manera se parece a quienes han establecido que la universidad ha pasado por 3 etapas de desarrollo y que tiene una tercera función, la universidad, que es participar en el desarrollo de los países, participar en el desarrollo de las regiones, ¿no? Bueno, yo creo que las universidades, como ya dije, tienen una función social amplia y digamos, el término función social no es solamente orientarse hacia los problemas sociales. Como ya lo expliqué, tiene otras funciones que también son sociales, ¿no? Yo creo que los PRONACES se inscriben en una idea de producción de conocimiento que se ha denominado producción horizontal del conocimiento, y que es hacerlo conjuntamente con otros actores, ¿no? Es decir, o sea, generar conocimiento científico, tecnológico con conocimiento tradicional, local, saberes, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que es una idea que a mí, en principio, me parece que rebasa los propósitos de una política de ciencia y tecnología, ¿sí? O sea, no me parece mal que se definan ciertas prioridades para la ciencia y la tecnología, pero esta definición de prioridades no debería ser desde el gobierno solamente, ¿no? Y ahí me voy un poquito al tema que planteó Oscar, ¿no? Si hay lugar para una agenda de Estado. Yo pienso que sí debería de haber lugar en la política de ciencia y tecnología para una agenda de Estado, pero una verdadera agenda de Estado, no una agenda gubernamental, ¿no? Y una agenda de Estado, como ya lo explicó en algún momento este colega de jurídica, se me olvidó ahorita su nombre, una agenda de Estado implica una concertación entre un conjunto de actores que se ponen de acuerdo para decidir cuáles temas les parece a los que debe orientarse una parte del desarrollo científico y tecnológico del país. Entonces, en ese sentido, sí lo pienso. En el sentido que está planteado en la ley, no. Y me parece que justamente los PRONACES lo que están haciendo es definir una agenda gubernamental que no ha sido consultada con las comunidades y que pues los PRONACES que se crearon obedecen a los intereses propios del CONACYT, ¿no? Integro con esto la pregunta de Alexandre Oliveira Cruz, que plantea si sería adecuado tener universidades de 2 tipos. Me parece que eso sería una aberración, ¿no? La separación entre investigación básica y aplicada es una cosa errónea, no se puede separar así, ¿no? Se ha demostrado que la generación de conocimiento se da mediante procesos no lineales, es decir, ya esa idea de que primero la investigación aplicada, el desarrollo, la básica, la aplicada, el desarrollo experimental, no, muchas veces se parte de problemas muy concretos de algún sector, ¿no? Como a mí me tocó documentar el sector tequilero, que generan después investigación básica, ¿no? Y a su vez la investigación básica también puede generar aplicaciones importantes o soluciones importantes para determinados problemas. Entonces yo creo que justamente el carácter de universidad quiere decir que se hace investigación
de diferentes maneras, ¿no? Y esa pluralidad de formas de generar conocimiento es lo que le da fuerza a las universidades, lo que las hace consolidarse. Entonces yo creo que más bien tiene que haber espacios, ¿no? Espacios para las diferentes formas de investigación. Y respecto a la pregunta que se hacía sobre casos de éxito de los fondos sectoriales, bueno, a mí no me gusta eso de casos de éxito y efectivamente no tenemos datos cuantitativos, pero si nos vamos digamos, a la historia del desarrollo de algunos fondos sectoriales, podemos encontrar que se hicieron cosas de carácter cualitativo muy importantes, que realmente se definieron ciertas políticas de desarrollo científico-tecnológico como parte de los fondos sectoriales. Y a mí, digamos, un avance o una experiencia muy interesante que a mí me parece fue lo de la creación de una cosa que se llamaron los Centros Mexicanos de Innovación en Energía, ¿sí? Los CEMIES, que fueron hechos como parte del fondo sectorial CONACYT, CENER, sustentabilidad, pero en mucha interacción también, o sea, como lo dice su nombre, con la Secretaría de Energía, ¿no? Y este programa de Centros Mexicanos de Innovación en Energía, lo que plantea era coordinar, integrar, sumar esfuerzos para generar desarrollo científico y tecnológico en energía geotérmica, en energía eólica, en energía solar, en biocombustibles. Es decir, tenemos esas capacidades dispersas en todo el país, ¿no? Y yo creo que por eso una parte tan importante de una ley de ciencia y tecnología e innovación y de un programa nacional de ciencia, tecnología e innovación es crear mecanismos de coordinación, mecanismos que permitan integrar esfuerzos, que permitan caminar hacia investigaciones interdisciplinarias, ¿no? Y no orientarse a fomentar un tipo de investigación que puede ser muy legítima para algunos investigadores, pero que no refleja la realidad de nuestro país y que tampoco garantiza que mediante ese tipo de investigación se van a atender los problemas nacionales y los problemas mundiales. Muchas gracias, Rosalba. Completamos entonces esta primera ronda. Les voy a plantear las siguientes preguntas con la misma idea de que retomen las que les parezcan más interesantes o las que prefieran contestar. Hay una aquí que se refiere a pregunta si la ausencia de estadísticas que visibilicen los resultados de impacto de las CIES tiene algo que ver con la situación actual. Quizá me gustaría a mí complementarlo. Quizá no es solamente la ausencia de estadísticas que visibilicen, o sea, hay mucha ausencia de visibilidad de los resultados e impacto de las CIES y probablemente con este complemento se pueda intentar una respuesta. Otra pide que comenten si el financiamiento de las CIES, entiendo que se refiere a la reducción del financiamiento, junto con la desaparición de los fideicomisos, ha puesto en pausa los escasos esfuerzos que se iban consolidando. La siguiente dice que hay un modelo de pentahélice que promueve el CONACYT. ¿De dónde sale este modelo y si realmente es más eficiente que el de la triple hélice? Y si pudieran abundar en el impacto que esta ley tendría en el perfil de la producción de conocimiento en México a 20 años. Sencilla la preguntita. Bueno, les voy a pedir en el mismo orden, Gabriela, Daniel, Rosalba, por favor. Sí, hola. Hay muchos modelos, esto de las hélices, de la cuarta hélice, la hélice de 4 partes, la hélice de 5, de 6. Una de las cuestiones que no estaban planteadas al origen aparentemente de este modelo era cómo va a cambiar las cosas a lo largo del tiempo. Y esto, qué bueno que la doctora Dutranet pregunta. Cómo esto tiene impacto sobre los jóvenes investigadores, porque en efecto, una vez que tú transfieres las cosas, ¿qué pasa con el tiempo? Y ahorita, por ejemplo, no está muy claro para mí si van a dejar de financiar el hecho de que nuestros estudiantes, por ejemplo, iban antes al extranjero, por ejemplo, a hacer investigación, a hacer estancias y etcétera. Si esto ya no es una cuestión de prioridad
para gente como nosotros en la Facultad de Ciencias Antropológicas, en donde creo que al menos el 60% de nosotros trabaja directamente con gente en otros países, pues ha sido un golpe durísimo porque nuestros estudiantes han estado, digamos, desde 2018 prácticamente parados y nuestros proyectos estaban en conexión con muchas otras universidades en otras partes del mundo. Entonces yo creo que esta cuestión de las hélices también tiene que ver con eso, porque si tú decides que la hélice se queda en México, pues también vas a asfixiar, como dice la doctora Rosalba, vas a asfixiar la investigación, porque la investigación a este punto no puede ser solamente nacional, tiene que ser internacional. La otra cosa es que estos fideicomisos permitían que viniera dinero de distintos lados y que tú funcionaras un poco como se funciona en Yucatán. En Yucatán, por ejemplo, los museos, una parte viene del gobierno federal, una parte del gobierno estatal, pero una parte viene de la gente privada que paga porque existe ese museo, porque ese museo le gusta y así sucesivamente. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Pero si uno empieza a decir, no, pues ya todas estas, una cosa que ha sido durísima también, ha sido los golpes de que ahora también las asociaciones civiles non-profit tienen que pagar impuestos como si fueran empresas. Y realmente pues no son empresas y todo ese dinero se le va a quitar a cosas que ellos hacían antes, como mantener los cuadros en el museo, como pagar por una viola que se rompió y cosas así. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Daniel, por favor. Sí, a ver, yo quisiera tomar 2 o 3 de las preguntas. La primera, que tiene que ver con la visibilidad de las universidades, yo diría de la visibilidad en general del resultado de las investigaciones científicas. Yo creo que si hiciéramos un diagnóstico general, primero, los investigadores no somos comunicadores de la ciencia ni divulgadores de la ciencia, ¿no? Y efectivamente, quizá en la mayor parte de las universidades públicas, por lo menos de nuestro país, ha habido históricamente un grave problema de difusión del conocimiento, de comunicación del conocimiento, y por otro lado también somos un país en donde el aspecto de apropiación de la sociedad civil del conocimiento es una asignatura pendiente, ¿no? Y ni siquiera, digamos, en los últimos, a pesar de que había un programa en CONACYT dedicado exclusivamente, y en los fondos mixtos también, a proyectos de apropiación social de la ciencia, pues ha sido una materia que no hemos resuelto de manera eficaz. Y en ese sentido, pues la poca visibilidad que hay de los resultados de la investigación y del avance de la ciencia en México efectivamente no le dan la legitimidad suficiente a la comunidad científica en general del papel y la importancia que tiene para el desarrollo y para resolver y para encaminar y generar elementos que contribuyen al desarrollo socioeconómico del país en general, ¿no? Esa es una asignatura pendiente y, bueno, la ley, ni la ley anterior ni el proyecto anteproyecto de ley nueva atacan de manera específica, puntual y directa ese problema. Entonces, bueno, eso va a seguir como una asignatura pendiente porque no hay, por lo menos en los artículos de la ley, un elemento específico que diga de esta manera se va a abordar el problema de la divulgación del conocimiento y la apropiación social del conocimiento, más que, digo, como una línea general, como muchas otras se fomentará la ciencia, pues se fomentará la apropiación del conocimiento, ¿no? Ese es un aspecto. En segundo aspecto, me parece, tiene que ver con el espectro o el aspecto o el carácter eminentemente nacionalista que tiene el anteproyecto de ley, ¿no? Y ya lo mencionaba la colega Gabriela, hoy por hoy la ciencia es mundial, es global, se hace en todos lados a la vez, y delimitar, digamos, el desarrollo, la frontera territorial de nuestra ciencia solo al territorio nacional y dejar de lado, ni siquiera de manera tangencial se menciona el aspecto de cooperación internacional o cómo se fomentarán redes internacionales de cooperación, como se venía haciendo, por ejemplo, a través del FONCICIT. Pues nos pone en un... Primero, nos pone en camisa de fuerza a nosotros y a las generaciones que vienen, ¿no? A los jóvenes que están en proceso de formación, que de por sí, digamos, hoy por hoy no tienen una salida clara una vez que terminan su primera etapa de trayectoria académica, es decir, su formación institucional, porque después viene la etapa del desarrollo, diría yo,
ya del ejercicio y de la práctica en investigación de manera autónoma, pues a ellos los pone peor. Y eso tiene que ver con la última pregunta, es decir, ¿cuál es el espectro que vislumbramos a 20 años? Bueno, yo comentaba algunos aspectos en mi primera intervención, es decir, los jóvenes por hoy creo yo que deben estar más preocupados que nosotros de este anteproyecto de ley, porque les cierra completamente puertas, ventanas y los encasilla en lugares específicos del quehacer de la investigación. Y los hemos venido formando con esta idea de que hay que abrir el espectro de líneas de investigación, conocer distintos paradigmas, articular la transdisciplina, la multidisciplina y la interdisciplina a su quehacer científico, y ahora les ponen un escenario en donde, pues, solo agua o solo agricultura o solo, es decir, dentro de las temáticas amplias del PRONACE uno puede pensar, yo quiero pensar, me gustaría pensar, ¿verdad?, que el escenario es que adentro haya proyectos transdisciplinarios y multidisciplinarios. Creo que en eso no me cabe la menor duda, pero quedan muchas otras áreas, grandes áreas del conocimiento. Yo me pregunto qué van a hacer los astrónomos, por ejemplo, ¿no? O qué van a hacer los que estudian materiales o la física de altas energías o los que estudian muchos otros temas que han venido desarrollando con esfuerzos y a contracorriente por falta de presupuesto o por falta de mecanismos específicos o por muchas otras trabas, ¿no? Entonces yo me pregunto qué va a pasar. Y entonces, por ejemplo, pues en perspectiva yo diría, pues van a ir cerrando posgrados porque pues no van a tener función en la sociedad. Porque pues a nadie, digamos, no va a haber financiamiento para hacer investigación en física de altas energías, o en astronomía, o en antropología histórica, ¿verdad? O en literatura, porque pues eso no resuelve problemas nacionales. Entonces, pues no va a haber posgrados y pues tampoco va a haber becas. Y bueno, la ley, el anteproyecto de ley plantea por ahí en algún rinconcito, ¿verdad?, que el SNI y las becas estarán prioritariamente articuladas a los PRONACES. Y entonces, bueno, pues desde ahorita vayámonos despidiendo, si esta ley se aplica tal cual, vayamos despidiendo de muchos programas de maestría y doctorado que no van a tener cabida porque no van a cumplir esa función de resolver problemas nacionales. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Rosalba, por favor. Sí, bueno, sobre el tema de los escasos recursos, ¿no?, del financiamiento para las CIES, bueno, yo creo que sí, lo que estamos viendo es que se está reduciendo, está compartimentalizado en dos objetivos, ¿no? La ciencia de frontera y los PRONACES, y yo creo que efectivamente quita posibilidades de financiamiento. Y además también hay que decir otra cosa, que sobre todo yo creo que lo estamos observando ya en las ciencias sociales, en la investigación en ciencias sociales, y es que en general la reducción de presupuesto de todas las instancias gubernamentales también está reduciendo las posibilidades de interacción entre la investigación que se realiza en las universidades con instancias gubernamentales que solíamos tener las ciencias sociales, ¿no? Entonces, yo sí creo, y mi lectura de la ley es que hay una situación preocupante para el futuro del financiamiento de las universidades y las instituciones de educación superior, ¿no? Sobre el impacto que puede tener en la trayectoria de los jóvenes, yo creo que eso es muy interesante y que de alguna manera se va a repetir. Si esto sigue mucho tiempo, si no se cambia, se va a repetir lo que nos pasó a nosotros con, cuando se instituyeron todos los mecanismos de evaluación, ¿no? Es decir, los mecanismos de evaluación, los proyectos de impulso a la investigación van definiendo el tipo de actividad de investigación que realizamos los investigadores, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora hemos tenido posibilidades de que el financiamiento se distribuya entre un espectro amplio de tipos de investigación, ¿no? Yo creo que si predomina esta política gubernamental de los PRONACES, de una forma de hacer investigación, porque los PRONACES tienen
digamos, inserta una forma de hacer investigación, pues sí me parece que es grave en cuanto a los jóvenes, porque los jóvenes van a buscar financiamiento y lo van a tener que buscar con las condiciones que se están planteando, ¿no? Entonces, creo que habría que plantear esos impactos a largo plazo que podría tener esta concepción de la investigación, esta concepción de financiamiento de la investigación y también la concepción que está de alguna manera dando pie al nuevo reglamento del SNI, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí dejaría mis comentarios. Muchísimas gracias, Rosalba. Para ir cerrando la reunión, hay dos preguntas muy puntuales. Ahorita se las comento. Yo quisiera agregar al final una un poco más general. Estas dos preguntas puntuales de algún modo ya han sido abordadas, pero si hay algo más que pudieran agregar, pues sería muy bienvenido, ¿no? La primera se refiere a los PRONACES y pregunta que si irán a salir más o solamente fueron en 2019-20, si se han publicado, si se publicarán más convocatorias y que si habrá una revisión por pares clara en estos PRONACES o van a ser discrecionales. Y la segunda se refiere a algo que también ya abordaron, pero insisto, si hay algo que agregar, pues bienvenido. ¿Qué podrán esperar los jóvenes investigadores que hoy tienen escasas posibilidades de desarrollo? Si no se abren espacios para la renovación generacional, la renovación del conocimiento está en duda. Son preguntas puntuales, si tienen algo más que agregar. Yo quisiera proponerles también una reflexión más general. Este webinar, esta reunión, así como muchas otras discusiones, seminarios, reuniones que ha habido en mi propia institución, el Colegio de la Frontera, tuvimos varios espacios de discusión sobre el anteproyecto, y todo esto, creo, incluyendo la sesión de hoy, forma parte, pues, de algún modo de una respuesta a la invitación. No es solo eso, pero es en parte una respuesta a la invitación que hizo la directora general de CONACYT para discutir, comentar, debatir el anteproyecto de ley. Y por lo menos personalmente, yo sí considero que hay un espacio para ese diálogo, que hay receptividad para escuchar las propuestas, las señales de alerta que la comunidad académica ha detectado, digamos que los problemas que se pueden advertir y que podrían tener consecuencias importantes en nuestra actividad científico, tecnológica, académica en general. ¿Qué piensan ustedes? ¿Existe ese espacio? ¿Estamos en condiciones, digamos, de que la comunidad académica sea escuchada y que refleje estos puntos de vista en lo que finalmente será la ley de ciencia y tecnología? ¿Tiene sentido todo este esfuerzo colectivo de reflexión? Esa sería, digamos, una invitación a que lo comenten para terminar. Y les doy la palabra de nuevo en el mismo orden en el que han estado participando. Muchísimas gracias. Bueno, yo primero quiero decir a los jóvenes que no se queden pensando en la universidad como el único lugar donde pueden ser empleados. Yo pienso que al menos mis estudiantes tienen otras ideas también y están buscando en qué cosas van a usar sus habilidades, y al menos la antropología te da muchísimas habilidades para hacer muchísimas cosas que no están solamente en la universidad. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, en particular sobre esto de que si nos van a hacer caso o no nos van a hacer caso, nos van a oír o no nos van a oír, yo no sé, porque desde 1996 creo que llegué a este país a trabajar al CIESAS, y desde eso hemos tenido una y otra vez este tipo de foros, este tipo de seminarios y cosas así, y el foro consultivo, etcétera, etcétera. Y gente como yo, por ejemplo, que está en las universidades públicas, pues se encuentra muy difícil pues hacer oír su voz finalmente. Entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, pues que hagan lo que sea. Y de todas formas, mucha gente me dijo en mi facultad, mira, no importa lo que digamos, ellos allá en el centro van a hacer lo que quieran. Entonces, pues yo no sé realmente si nos van a hacer caso. Yo espero que sí. Espero que ya que estamos haciendo todo esto una vez más, pues que esta vez sí nos escuchen.
Gracias. Daniel, por favor. Bueno, me sumo también a esta especie de petición de Gabriela, pero a ver, a mí me gustaría quizá aprovechar el espacio para hacer una reflexión todavía más amplia que la que planteas, tratando de hilar 2 o 3 aspectos, ¿no? El tema de la agenda de Estado, el tema de que de alguna forma lo mencionó Rosada, la gobernanza, y de alguna forma quizá a lo mejor... y retomando un poquito la primera presentación de Gabriela, pues la ley, el anteproyecto de ley se queda tan corta como la ley vigente en muchos aspectos. Uno de ellos mencionó Gabriel es el tema de la gobernanza de un sistema, pero yo agregaría y la coordinación de los distintos componentes del sistema, no solo las instituciones académicas o los centros de investigación, sino los componentes que son las prácticas, el quehacer, las instituciones, las regulaciones y todo lo que compone un sistema, en este caso de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Y que tiene que ver con un aspecto que a final de cuentas, pues es muy material, pero es inevitable, que es el presupuesto. Yo presenté una gráfica en donde vimos que hoy por hoy, a precios constantes, el presupuesto de los últimos 3, 4 años es el mismo del 2009. Es decir, no ha habido un incremento sustantivo, ¿no? Ha habido incremento en becas, pero con el mismo presupuesto. Ha habido incremento en el Sistema Nacional de Investigadores con el mismo presupuesto. Los centros CONACYT no les han incrementado el presupuesto, pero como hacen servicios tecnológicos y otros aspectos, pues de ahí han compensado. Pero el resto de las instituciones de investigación y de docencia públicas, pues están igual, ¿no? Pero independientemente de eso, si no se incrementa el presupuesto para fomentar actividades de investigación, pues quizá ni siquiera haya más que una segunda o tercera convocatoria por UNACYT, y ahí quedó, respondiendo de manera muy puntual a una de las preguntas. Es decir, aquí la ley, el anteproyecto de ley, tanto como la ley anterior, no plantea cómo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación va a consolidarse, fortalecerse, crecer, engrandecer, ¿no? Y eso me parece que sigue ausente. Y eso tiene que ver con tu pregunta, Oscar, de hasta dónde hay cabida a una agenda de Estado, y que tiene que ver con una de las preguntas que por ahí se mencionaron también. Una agenda de Estado es evidentemente deseable, no solo en temas de ciencia y tecnología, en todos los otros temas, en el tema del agua, en el tema de soberanía alimentaria, en muchos otros los temas que hoy por hoy no se han resuelto en este país. Pero decía Rosalba muy bien, muy atinadamente, una agenda de Estado no es una agenda de gobierno. Una agenda de Estado es mucho más amplia y implica ejercicios de prospectiva, implica diagnósticos certeros de dónde estamos y a dónde queremos llegar y cómo hay que hacerle para llegar ahí. Y eso no lo tiene planteado, ni siquiera contemplado en ningún lado el anteproyecto de ley, como tampoco lo contemplaba la ley anterior. Y nunca se ha hecho. En algún momento hicimos un diagnóstico del Sistema Nacional de Innovación por encargo de la OECD, por ahí del 2098, Rosalba y yo participamos, 98-99, y después se tuvo que hacer una actualización de ese diagnóstico, pero por encargo de la OCDE. Pero digamos, el país como tal no se ha dotado de un instrumento que le permita un monitoreo permanente de qué está pasando, por ejemplo, en ciencia, tecnología e innovación. Hay países que cuentan con un observatorio que se encarga de monitorear constantemente qué ocurre, dónde fallamos, dónde incrementamos, dónde mejoramos, dónde no mejoramos, qué resolvimos, qué no resolvimos. Y eso es lo que ha hecho falta. Y no se plantea en el anteproyecto, como tampoco estaba claro en la ley anterior. Y entonces, ante esa ausencia, pues el espectro o la trayectoria y las metas a cumplir a 10 o 20 años no están claras, porque no sabemos cómo podemos llevar allá si no sabemos dónde estamos ahorita y qué capacidades reales tenemos hoy y cuáles no tenemos para llegar a una meta que no me queda claro cuál es. Y en ese sentido, por ejemplo, hay países que tienen una política que distingue los instrumentos, los programas prácticos y operativos de los lineamientos generales de una agenda de Estado. Y para algunos lineamientos generales de Estado crea programas nacionales de largo
alcance. Y la National Science Foundation en ese sentido es un ejemplo de cómo contribuyó a la definición de líneas estratégicas y metas a largo plazo de un país como Estados Unidos. Y en China hay una agencia dedicada a eso, y en Corea del Sur también, y la agencia europea, digamos, la Comisión Europea diseña programas quinquenales o de más periodo, con metas a largo plazo, porque primero elabora y encarga diagnósticos a sus comunidades de dónde estamos y cómo podemos llegar allá, y luego plantean el diseño de un programa de largo plazo. Y eso es lo que nos ha faltado, me parece, por lo menos en ciencia, tecnología e innovación, y no hemos tenido ni programas nacionales, ni tampoco hemos tenido diagnósticos que nos permitan decir y plantear de qué manera podemos dar saltos cualitativos importantes con determinados instrumentos específicos de política de CTI. Hasta ahí mi comentario, muchas gracias. Gracias, Daniel. Por último, Rosalba, por favor. Sí, creo que ya casi no me queda tiempo, pero bueno, yo coincido con esta idea de Daniel, y creo que esta iniciativa de ley no está sustentada en un diagnóstico objetivo de lo que ocurre en México en materia de ciencia y tecnología, ¿sí? Hay un diagnóstico muy subjetivo y muy ideologizado, ¿sí? Entonces creo que eso nos hace ir por caminos que no necesariamente son los mejores, ¿no? Más allá de las políticas de ciencia y tecnología gubernamentales, las mismas instituciones de universidades, de educación superior, los centros públicos de investigación, han definido estrategias y políticas y han contribuido también desde abajo, de abajo hacia arriba, a movilizar capacidades de investigación, a movilizar conocimiento, a integrar equipos de investigación, grupos, etcétera, ¿no? Y creo que esto, de alguna manera, no es nada visible en lo que tenemos actualmente como sistema de ciencia, tecnología e innovación, y habría que visibilizarlo, ¿no? Y creo que para eso estamos los especialistas en este campo de estudios sociales, de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Y bueno, el otro tema es si existe espacio, si hay condiciones para que seamos escuchados. El tema es que se trata de concepciones muy distintas, ¿no? O sea, la ley está sustentada en una concepción de política gubernamental y no de política pública. Y muchos de los que estamos participando con estas discusiones, ojalá pudiéramos estar discutiendo esto directamente con ellos, ¿no? Porque ahí tendría que haber un cambio, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Una política gubernamental nuevamente? ¿O una política pública que era incipiente, que ha sido incipiente, que ha tenido avances muy despacito y muy escuetos? Y creo que ahí es donde hay una gran diferencia de concepciones. Y yo, la verdad, que no es que no seamos escuchados, sino que nuestra concepción no interesa a los fines del actual gobierno. Entonces, sí, creo que estamos en una situación un poco complicada. Y lamentablemente se han hecho muchos esfuerzos para expresar los puntos de vista, para expresar el conocimiento que mucha gente tenemos sobre el tema, y bueno, no dialogamos directamente con el actor interesado, que es el gobierno, ¿no? Pues muchas gracias. Estamos sobre el tiempo. Ha sido una reunión extraordinariamente rica en ideas, en propuestas, en reflexión. Y yo solamente termino pues tratando de balancear un poco esta nota pesimista de Rosalba. La verdad es que creo que es importante mantener la perspectiva de que esta es una comunidad científica, es una comunidad académica, que esta forma de reflexionar, este esfuerzo de reflexión, análisis, de discusión, es como proceden las comunidades científicas a partir de la revisión y crítica y la elaboración colectiva de conocimientos y de propuestas. Creo que eso es lo que estamos haciendo, y yo sí confío en que CONACYT está, y digamos, es parte de una comunidad científico-académica en el país, y que no es tanto parte de digamos, yo sigo pensando que no debe ser parte de un gobierno con una agenda gubernamental, sino de
una comunidad científica que tiene sus mecanismos de autorregulación y tiene tradiciones de reflexión y de generación de conocimiento que deben ser reconocidas en todo momento. Y en ese plano es donde creo que hay el espacio para que estas propuestas, estas reflexiones y todas las que han surgido a lo largo de estos últimos meses tengan una receptividad y sean procesadas aún con una perspectiva distinta. El que exista en el gobierno actual una perspectiva diferente, una concepción distinta de la que pueden tener otras comunidades, no excluye que sean incorporadas las propuestas, que sean matizadas lo que ahora se propone en esta ley. Yo no pienso que sea excluyente, yo pienso que hay ese espacio y la verdad confío en que habrá la madurez no solamente de la comunidad científica por un lado, pero también de estas entidades gubernamentales que están en este momento, digamos, gobernando las instituciones de la política científica y tecnológica. Con esto, pues, ya lo veremos en el futuro cercano, pero todos estos argumentos son valiosísimos en la perspectiva de una ley que realmente consolide nuestra comunidad y que le dé vigor a nuestra comunidad científica y al futuro científico tecnológico del país. Muchísimas gracias. Gracias a Prociencia México por esta reunión y a todas y todos los participantes en el webinar. Hasta luego. Hasta pronto.